Buenas tardes a todos. Estamos de inauguración del Club de Lectura del Acapulco Noir, rumbo al Acapulco Noir 21, aunque estemos todavía en el 2020. Es un placer que nos acompañen. Como anunciamos en el grupo de Facebook, todavía tenemos lugar para que se incorporen con nosotros y podamos platicar entre todos la trilogía dupaniana de Edgar Allan Poe. Pero bueno, antes de que empecemos, pues aquí están mis compañeras Iris García y Gabriela Valenzuela y nuestros dos primeros invitados. Pero primero que nuestras coordinadoras de este evento, pues saluden. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Me da mucho gusto saludarlos a todos y espero que se vayan integrando a esta sesión del club y pues a las siguientes también. Hola Gaby. Hola, hola, buenas tardes. Gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias a quienes nos están acompañando y son nuestros dos primeros asistentes a este club de lectura. Esperemos que pronto sean muchos, muchos más. Bueno, y ahora, si no me equivoco, como en el orden en el que entraron, pues un gusto tenerte aquí, Javier Ernesto. Entonces, contigo empezaremos con los comentarios en torno a la obra de Edgar Allan Poe. ¿Cómo estás? Bien, gracias por permitirme participar. Pues yo no he leído los textos que habían dejado. Ya he leído mucho tiempo, hace mucho tiempo, pues los leí, recién no los he leído. Me gusta mucho El gato negro y la barril de amontillado. Pero el que más me gusta es El escarabajo de oro. Ese me parece una novela, bueno, un cuento excelente, con toda la trama policíaca. Entonces, yo no recuerdo, pues ahorita no recuerdo completamente, pero sí me interesa mucho la novela policíaca. Así que me empiezo a escucharlo, me empapo y sigo participando. Muchas O- gracias por la bienvenida. Ok, no te preocupes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer que estés acá con nosotros. Hola, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí ya. Sí, Bueno, pues bueno, a mí me gusta la novela de detectives. Y hace mucho tiempo leí por primera vez la trilogía de Allan Poe y de Dupin. Posteriormente, obviamente leí Sherlock Holmes y empecé por ahí. Quería tomar una nota sobre el esquema que realmente el esquema por el cual conocemos a Sherlock Holmes, por pura temporalidad, fue un diseño de Allan Poe. Un diseño donde hay una persona muy educada que se interesa por los crímenes, tiene una especie de amigo, bueno, es un amigo con el que comparte opiniones y acompaña en estas aventuras, y un policía que le consulta este esquema básico es el que posteriormente tiene Sherlock Holmes años después, y no en Francia, sino en Inglaterra, con las particularidades del género. Y esa trilogía, sin embargo, fue muy poca, en esta materia, fue poca la materia de la escritura de Sherlock Holmes, perdón, de Dupin. Sin embargo, Sherlock Holmes, de ver dónde están, creo que la subí. Sherlock Holmes, en el cuento de los muñecos, establece la metodología y vamos a llamarlo así, la poética de la primer poética al menos de la novela negra, ¿no? La novela que a partir de un encuentra una pista y siguiendo esta pista sigue la siguiente. Esto lo establece Conan Doyle en un diálogo de Holmes, el cuento de, atendido literalmente, pero ahorita lo hago la referencia. Este patrón, sin embargo, no corresponde a algo que haya hecho el propio Conan Doyle, sino que descubrió, que hizo, evidentemente por temporalidad, descubrió que hizo Allan Poe. Me parece muy interesante que estos tres cuentos son la base
para las deducciones y la novela policíaca moderna. No obstante, entiendo que hubo novela policíaca anterior. De hecho, ya en la vida real, ¿me fui? No, sigo aquí. No, aquí estás. No, aquí es que Sigue, sí, ya sigue. no los veo. Ah, bueno. A ver si. En la vida real vemos que ha habido grandes sorpresas sobre este tipo de investigación. Puedo citar a nivel mexicano la banda del Auto Gris. Es la última novela muda, una de las últimas novelas mudas. Película muda, sí es cierto, es una película muda. Me están corrigiendo. Y esta película muda parte de un hecho real, de una persona autodidacta que empezó a seguir pista por pista hasta que agarró a esta banda. Esta banda venía de muchos lados de la República y se dedicaba a asaltar asaltar a las personas ricas que entonces vivían en la colonia americana, hoy Colonia Juárez de la Ciudad de México. Y cuando se llevó a la película, los actores principales eran el comisario y las víctimas eran las personas que realmente fueron asaltados y el investigador principal. Por cierto, entre los investigadores. Ahora sí te nos fuiste. Jorge. No. La banda del automóvil gris, es una lástima que no está aquí Atsin. La escena del fusilamiento de la banda del automóvil gris es la escena real. Más que no ficción no puede haber. Y el vínculo entre Edgar Allan Poe y Sherlock Holmes, bueno, entre Conan Doyle, sí, es evidente, notorio, pero también sería bueno ver las diferencias, ¿no? Los crímenes de la calle Morgue inauguran el género policial, el caso del recinto cerrado. Conan Doyle hace una parodia, pero parodia en el sentido de hacerlo mejor, que a mí me parece genial. A ver si luego platicamos si estamos de acuerdo con eso. En lo que Jorge regresa e ingresan los demás, Iris, Gabriela. Iris, por favor, tú primero. Comentarios sobre Poe, que ya estábamos platicando ahí en el grupo de Facebook. Sí, bueno, a mí la trilogía de Dupin, la verdad es que sí me gusta mucho. Yo tardé mucho tiempo en conocerla. Yo empecé como de adelante para atrás. Primero leía los contemporáneos y como siguiendo la pista del negro, en algún momento de la vida llegué a Edgar Allan Poe, a Los crímenes de la calle Morgue, el asesinato de Marie Roget y La carta robada. A mí me parece que sí es, primero que sí inaugura el género policíaco clásico, porque es justo en Francia donde se inaugura la policía. De hecho, busqué alguna vez el dato de cuándo empieza la policía en Nueva York, que es donde sucede el asesinato de Marie Roget, el caso real, y el crimen el Departamento de Policía de Nueva York se crea en 1845. Los crímenes de la calle Morgue se publican en 1841, es decir, Allan Poe busca un lugar donde ya hubiera policía. De hecho, Dupin hace una referencia a Vidocq en el primer de la policía, aunque hay una historia oscura porque en realidad él era un delator. No, o sea, empezó a trabajar con la policía porque era un criminal y la gente de alguna manera de los delictivos para que me gusta de los cuentos de Dupin es que justamente todas las historias están construidas con base en testimonios, ¿no? Todos los relatos es acerca de lo que la gente ve, y lo que hace este hombre, este primer investigador, primero, es como detectar cuáles son las anomalías en los relatos, es decir, qué pasó que nunca había sucedido antes. En eso basa su capacidad de análisis,
y después en ir a revisar los lugares para buscar indicios, ¿no?, acerca de lo que verdaderamente pasó. Entonces, de alguna manera, este es el primer personaje que se centra en la tarea de la investigación, ¿no? Por eso incluso se le llama novela de detección, porque de lo que se trata es de descubrir, de darse cuenta, de detectar qué fue lo que verdaderamente pasó. Y también una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho es como la evolución del personaje en los 3 cuentos, como detective. En el primer cuento, en los asesinatos, el asesinato de la calle Morgue, él lo hace porque el hombre al que están acusando injustamente de los asesinatos le hizo un favor, y entonces le quiere regresar el favor, ¿no? Entonces es como por una razón altruista. En el segundo caso hay una recompensa, y en el tercero cobra, ¿no? Es decir, se va profesionalizando a lo largo de las historias. Y eso se me hace muy interesante, porque también es como deja de ser el amateur del que siempre de ese personaje en el transcurso de las historias. Primero sí lo hace nada más como para demostrar su capacidad analítica y por una razón personal, pero al final, en la carta robada, de hecho, cuando el policía va a pedirle su opinión, él le dice, no, pues más de lo que hiciste no puedes hacer, pero cuando regresa le cuenta la anécdota de un médico y le dice que hay un hombre que era muy avaro y que iba a consultar a un médico y le daba los síntomas esperando que le recetara sin necesidad de pagarle la consulta. Y el médico le contestaba, pues lo que yo le recomendaría es que siguiera las indicaciones de su médico, ¿no? Fue como decirle, bueno, si quieres que yo te diga lo que opino, vas a tener que pagar mi consulta. Entonces, en ese momento, el personaje, el detective, se profesionaliza, y me parece que esa es la línea que se va a seguir ya a partir de Dufan, en la literatura, como un profesional que busca la verdad. Es lo que podría comentar para empezar, y ya seguimos platicando. Gaby, no sé si... Gaby, ¿ahí estás? Ya. Sí, de repente ya estoy Manifiéstate. De hecho, fíjate, Iris, no sé si ustedes han estado viendo series como recientes también de detectives, este esquema de la deducción, ¿no? Que es como este recurso que incluso me parecería un poco argumentativo más que narrativo en los primeros, sobre todo en el primer cuento, creo yo, en el cuento de los crímenes. Es muy clásico ahora de la resolución de los capítulos de las series modernas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una que ha tenido mucho éxito, Elementary, ¿no? Que es como esta reescritura de Sherlock Holmes, ¿no? Que realmente todos los capítulos así se resuelven, ¿no? O sea, Sherlock Holmes lo que tiene es una gran capacidad de observación, ¿no? Que va viendo todos esos detalles, y claro, cuando se resuelve el capítulo, es este resumen, digamos, de todos esos datos que que mucha gente no había pasado, no había puesto atención. E incluso hay una serie también, pues ya creo que es más o menos viejita, pero yo no la había visto, apenas la empecé a ver, que se llama Psíquico. Está, no me acuerdo si es en Netflix o en Amazon, y aquí nosotros la hemos estado viendo últimamente, ¿no? Y el cuate es un poco cómica de cierta manera, ¿no? Porque el cuate parece, o sea, hace pasar por un psíquico como tal, pero lo que tiene en realidad es una gran capacidad de observación y de deducción. Entonces, desde muy chiquito, en los primeros capítulos, se ve cómo su papá lo ponía a intentar adivinar ¿cómo se llama? Los detalles, o sea, por ejemplo, así los tenía sentado en un restaurante, ¿no? Y para que le dieran una rebanada de pastel, era así como de, a ver, ¿cuántos sombreros hay? ¿Cuántas personas tienen, no sé, camiseta verde? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué hizo el fulanito y tal y tal y tal? Y entonces el niño tenía que averiguar así como de, no, hay 6 sombreros. No, te equivocaste, eran 7. No, en lo que estabas preguntándome uno se acaba de ir, ¿no? Por ejemplo, entonces ese tipo de detalles es como con lo que se resuelven justamente los casos en el caso en el cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Y es como este recurso es lo que empezamos a ver justo en estos nuevos relatos.
Muy bien. Primero, yo creo como Iris, y por eso era mi reticencia en la sesión que tuvimos anterior a pensar que lo inventó, en realidad va construyendo un género. Ya habló Iris ahorita de la figura del detective, cómo se va profesionalizando. Bueno, según yo, chequen que en el primer cuento identifica lo sobrenatural y el policial. Ese puente que se va organizando. Después, en la carta robada, identifica que ese genio del bien necesita el genio del mal. Inaugura la gigantomaquia. Y en el caso de Marie Roget, el vínculo con la nota roja. Yo creo que va como construyendo el género poco a poco. No sabría decir si sin darse cuenta, algo así, eso lo sabrá en su tumba de Allan Poe. Pero sí hay una construcción del género. Ahora, y eso nos encanta. Ahorita Gaby hablaba de las series, ay, esas sí las había visto, pero ¿sabes cuál me encanta? La del Doctor House, que es hasta un homenaje a Sherlock Holmes, que ahorita ya decía Jorge, Holmes es descendiente directo de Dupin, pero que en el Doctor House, en la serie, no hay un crimen como tal, pero está la detección que hablaba Iris. Y eso luego podríamos ponerlo como la esencia del género. Y el crimen, no diré que algo accesorio, pero que la novela policial tiene muchísimos matices y muchísimas posibilidades. Bueno, Javier, Incluso, pero, no, sí, di, Gaby. perdón, sí, te interrumpí un segundito. Incluso pensaba, por ejemplo, en otra serie, en el caso de los crímenes, o sea, cómo hacen coincidir los dedos con el orangután, hasta se parece a Bones, ¿no? O sea, con esta cuestión forense y todo el estar averiguando que si está la cortada así es porque entró así y no así, entonces no podía haber sido suicidio si no tenía que ser asesinato. De eso sigue, ¿no? Sigue estando en todas las series más contemporáneas. Sí, yo creo que sí, por lo menos la esencia de lo que estábamos discutiendo del género, yo creo que sí. Bueno, Javier, no sé si nos quieres comentar algo de lo que vamos platicando. Es que fíjate que lo que yo estaba escuchando me parece, es que trato de recordarlo y recuerdo pues la parte donde hablan de entrar o que donde entraba el simio en la chimenea y cómo lo va deduciendo y la parte que decían de la observación y del detalle. Entonces, si bien es cierto, pues inaugura un género, este género tiene tantas bifurcaciones que a veces la conceptualización nos lleva como a una, no sé, como una confusión, ¿no? Entre novela policíaca, por ahí decía Jorge, la novela negra, tiene como otras ya connotaciones, ahí sí tiene connotaciones, pero que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Cómo ha evolucionado el mismo cuento, el mismo género, y cómo va a tantas bifurcaciones, entonces, pues es muy difícil, y ahora además con las series, pues tienen pues otras características, a veces hasta le meten lo sobrenatural, ¿no? Pensaba un poco en las novelas policíacas de Charlie Parker y este rollo como sobrenatural, entonces pues sí me quedo pensando en varias cosas, ¿no? O la otra parte que esta Dolores, ¿no? No recuerdo su apellido, Dolores Redondo, la española, que habla también acerca de esta connotaciones eh, mágicas, ¿no? Entonces, bueno, voy como hilando las lecturas que he tenido de las novelas. Digo, ya no se pueden clasificar, eso es algo que ya se pierde un poco. Pero bueno, aquí sigo. Es interesante. Muchas No, muchas gracias. gracias, Javier. Y tienes razón, y ya lo platicábamos un poco la otra vez. La clasificación, digamos, tradicional en policial blanco, negro, tal, eh, puede funcionar para una época, pero luego las bifurcaciones, las hibridaciones entre cruzamientos vuelven difícil eso. Pero digamos que como
para partir del análisis, siempre es necesario, ¿no? Digamos, cuando uno es novato en esto, más o menos como conocer lo que luego discutimos. Pero la última vez que discutimos lo de narcoliteratura, ¿no? Por ejemplo, si lo incluíamos o no. La novela de espionaje hay un montón de gente que dice que no es. Yo sostengo que proviene de la carta robada, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería de entrar, pero es toda una discusión. Jorge, ya volviste, te quedaste en lo de la banda del automóvil gris. ¿Sí nos escuchas? Sí, de hecho, como estoy al lado de Gabriel, lo escuché todo, nada más que yo no me podía meter por mi teléfono. Ah, bueno, pero pues continúa con tu comentario si Sí, quieres o... sí, bueno, quisiera retomar el primer comentario. Ujú. En la aventura de los Montijotes de Conan Doyle, en un diálogo que pronuncia Sherlock Holmes, dice textualmente lo siguiente: la verdad es que no resulta muy difícil construir una cadena de inferencias, cada una de las cuales depende de la anterior, y es en sí misma muy sencilla. Si después de hacer eso se suprimen todas las inferencias, intermedias y solo se presenta al público el punto de partida y la conclusión, se puede conseguir un efecto sorprendente, aunque puede que un tanto chabacano. Palabras de Conan Doyle en el cuento. Me parece que de esta manera sienta las bases. Bueno, evidentemente hace una poética. Ay, gracias. Evidentemente de aquí hace una poética de lo que es este género, pero esta forma de trabajar, como lo dijo Iris, ya se establecía a partir de el doble asesinato de la calle Morgue. Y de este modo podemos ver que casi todo hasta ahorita sigue funcionando. Este método de escritura, este método de construir historias de detectives, es al teatro, combinadas con otros temas, con temas de terror, con temas de sobrenatural y inclusive con ciencia ficción. Ese sería hasta el momento mi comentario. Muy bien, Jorge. Además, ahorita que vuelvas que te toque otra vez la ronda, en lo que te fuiste, yo sé que las semejanzas estaban bien, lo has explicado muy bien, pero también podríamos platicar las diferencias, ¿no? Entre Poe y Conan Doyle, y ya para andar metiendo cizaña, ¿quién les gusta más? Si Poe o Conan Doyle. Pero bueno, eso lo dejo ahorita en la mesa. Iris, manifiéstate, por favor. Aquí estoy. ¿Y la cámara? Simplemente, Holmes hace como o sea, disclaimer, ¿no? Se deslinda de Dupin en alguno de sus cuentos, dice que la ciencia de la policía, o sea, porque él habla de ciencia, siempre no puede ser nada más una cuestión de análisis, que tiene que convertirse en una ciencia exacta, ¿no? Entonces, que lo que hacía Dupin en realidad, pues era como de principiante, es el que empieza a decir que es un amateur, ¿no? Que en realidad o sea, para tener la certeza de que las cosas están ocurriendo, como dices que están ocurriendo, tienes que tener elementos científicos, ¿no? A mí me gusta mucho compararlos, o sea, más bien siento que los detectives corresponden a su momento histórico y por eso se van deslindando unos con otros, ¿no? Ya después Philo Vance va a decir que él no puede encontrar una pluma y armar un caso con eso porque no es Sherlock. Es decir, como que cada detective va a ir diciendo, no, pues es que los de atrás no sabían, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ver con la época que están viviendo. Yo, en el caso de los crímenes, o sea, para mí es como muy significativo que el criminal sea un orangután, ¿no? Un simio. Porque es un poco como decir, Dupin es la razón absoluta, es la ilustración, es el hombre que ha leído todo, el que sabe que cierto pelaje corresponde a un animal porque determinado,
que lee los periódicos y puede hacer el análisis profundo, porque nomás se dedica a la contemplación, básicamente, ¿no? Que es algo que los demás pues están en la vida cotidiana y tienen que trabajar y pues no prestan atención a los detalles. Entonces es este hombre de la ilustración, este hombre ilustrado, este hombre leído y cultivado, el que es capaz de alguna manera encerrar al instinto, ¿no? Que este animal enorme es instintivo, digo, y en el caso de Marie Roget, que es un crimen pasional, al final de cuentas el crimen pasional también es una cuestión de instinto, ¿no? Entonces como que estos primeros crímenes es como decir, no, lo que nos va a salvar del caos, porque ni siquiera es la maldad, o sea, no se piensa en el crimen como un acto de maldad, sino como un acto de barbarie, ¿no? Entonces, esta barbarie se puede resolver si usamos el intelecto. Entonces ya después va a llegar Holmes a decir, no, espérense, es que no solo es barbarie, también hay personas malvadas que un poco Poe lo deja ver con la carta robada, es decir, porque estas mismas capacidades de intelecto las puedes utilizar para el mal, que es lo que hace el ministro, y eso lo va a continuar de alguna forma Sherlock, diciendo, bueno, hay personas que pueden actuar mal, pero no lo vamos a resolver solamente con una mente cultivada. Lo que necesitamos es ciencia. Entonces, para eso vamos a hacer investigaciones y vamos a golpear cadáveres para ver en cuánto tiempo tardan. O sea, no basta con medir la mano, ¿no? O sea, hay otra serie de implicaciones. Entonces, me parece que más que uno sea mejor que otro, tienen una visión del mundo distinta y van a responder a ese contexto y van a decir la solución de todos los males está en esta cuestión, ¿no? En el caso de Edgar Allan Poe, en la luz que da la cultura general, que es lo que tiene Auguste Dupin, y en el caso de Sherlock, la ciencia. Bueno, acá te daré la razón cuando dices que Edgar Allan Poe es el inventor del género. La otra vez discutíamos desde los orígenes. Pero ya hablaste de la policía, ¿no? De la ciudad. Los policiales, protopoliciales o prepoliciales no aparecen en la ciudad. Entonces, es la ciudad, es la policía, y justo la época en la que... Y por eso viene de lo sobrenatural. El relato gótico había explicado, ¿no? Una raigambre del romanticismo, que la razón humana se queda corta frente a los misterios, ¿no? Más allá de la razón hay algo que no podrá explicar, que son los cuentos de Poe también. Y de pronto lo que hace es insertar un personaje que precisamente logre responder esos misterios. Sí, es la razón peleando contra la barbarie, lo irracional, lo sobrenatural. Siempre me ha parecido curioso que sea el mismo Poe el que tenga los dos tipos de cuento. A mí, la verdad, me cae mejor Sherlock Holmes, pero fue... Entonces, ese rasgo hegemónico siempre me ha caído un poquito mal, pero cuestión mía. Gaby, Yo, pues es que justo opino igual que Iris, ¿no? O sea, ya el Sherlock Holmes es ya un, digamos, personaje más desarrollado, por así decirlo un poco, que lo que era Dupin. O sea, Dupin es, vamos, más bien, perdón, Holmes es el profesionalizado, ¿no? Que no era Dupin. Dupin era más bien un aficionado, e incluso, vamos, como se le describe, pues es un noble venido a menos, ¿no? Que encuentra un mentor, que es el narrador al final de cuentas, ¿no? Y que se contenta, digamos, con la pura contemplación del detalle, ¿no? O sea, y la deducción, pero del detalle, ¿no? En cambio, obviamente Sherlock Holmes sí ya es el hombre, digamos, ya de finales del decimonónico, pues, o sea, de finales del siglo XIX, que ya está invadido totalmente, no invadido, sino metido pues en el auge de la ciencia, del método científico experimental, ¿no? De volver a comprobar las cosas, de darle, digamos, el lugar a la ciencia dentro de la policía, ¿no? De la investigación policial, que ya no es solamente la pura deducción, efectivamente. Yo creo que justo de ahí es de donde viene, más bien, o sea, ya todos los detectives de los que hablábamos hace rato, o sea, llámese House, llámese
Temperance Brennan o llámense el psíquico de la otra serie, todos vienen más bien de Sherlock Holmes, de esta cuestión de la mezcla de para qué puede servir la ciencia con, con la deducción policíaca, ¿no? O sea, cómo la ciencia puede ayudar a resolver crímenes y no nada más, pues, encontrar. Muy bien, fíjate, lo que hablabas. Eli comenta los expedientes secretos X. Y eso la verdad ni se me había ocurrido. Pero sí, y aparte tienen otro de las invenciones de Poe, en los expedientes secretos X. Bueno, ahorita lo platicamos. Javier, ¿cómo ves? Tú hablabas de los... Bueno, ahorita comenta lo que tú quieras, pero te quería preguntar lo que tú hablabas de los cuentos de Poe. ¿Tú ves unos cuentos protopoliciales antes de los que propiamente escribió Poe? Sí, el escarabajo de oro, ahorita que estaba mencionando Jorge acerca de la deducción o que estaban mencionando acerca de la deducción, yo creo que como proceso mental, así racional, primero observamos y lo que hace en el escarabajo de oro es mucha observación porque para encontrar el tesoro, el escarabajo, luego la medida, la forma en la que se va descendiendo ese escarabajo, pues es, sí, por un lado, mucha observación y por el otro lado ya hay como una experimentación, lo que decía Gaby, de de este proceso de la ciencia experimental, pero por el otro lado decía, perdón, por el otro lado lo que decía Iris, pensaba, hay una novela, digo, yo soy fan de Connolly, de Charlie Parker, también pensaba en este otro, ay, se me olvida el nombre, pero la novela se llama El muñeco de nieve, donde no solamente es la observación, sino empieza a aparecer también el azar, no es una cuestión como completamente la investigación, como un proceso de deducción el encontrar el resultado y es encontrar al asesino, encontrar a quien comete la maldad, sino hay como un elemento sobrenatural, pero también hay un elemento del azar en esa investigación y esa es una parte que también lo maneja mucho en el escarabajo de oro, ¿no? Por eso es que lo comentaba. Gracias. No, y tienes mucha razón. O sea, son varios los críticos que han notado esta evolución de la que ya hablaba Iris, por ejemplo, de Dupin, pero antes hay unos protopoliciales o cuentos a los que les faltaba, ¿no? Bueno, no que les faltara, pero desde la perspectiva en que lo estoy diciendo ahorita, les faltaba el detective para convertirse en policiales, ¿no? O sea, que hubieran podido haber sido el primer cuento policial, pero no estaba el detective. Entonces, eso es bien interesante verlo en toda la obra de Edgar Allan Poe. Jorge, entonces, a ver, a ti sí te pregunto a ver si eres de mi bando. ¿Te gusta más Poe o Conan Doyle? Jorge, ¿andas por ahí? Me gusta más Conan Doyle, es una figura más desarrollada, Claro. eh, más evolucionada literariamente. Quisiera enfatizar, antes de continuar con las diferencias, quisiera enfatizar una semejanza que tiene esta línea que inauguró Dupin. Dupin, Sherlock y Hércules Poirot inclusive, hablamos de personas detectives que resuelven crímenes, pero que esencialmente son muy cultas. Son personas preparadas, son personas estudiadas e inclusive con grandes vínculos de nobleza. Sherlock Holmes tiene un gran vínculo con la nobleza y se refleja a través de su hermano Mycroft, que es el que mueve los hilos en la oscuridad, los hilos del poder en Inglaterra desde la oscuridad. O sea, tiene vínculos con la nobleza y el poder. Diferencias. Sherlock, evidentemente una persona educada, tiene no un mentor, tiene un compañero de viaje, que es el doctor Watson, que es el que narra sus historias, una persona también muy preparada, médico, con el que puede conversar
de ciencia, es una base importante, como había planteado Iris. Sí, ya habla de ciencia, hace experimentos. Como personaje, evidentemente, también está más desarrollado. Esto da la oportunidad por los cuentos y las novelas que se construyeron en eso. Y la diferencia que hay entre un cuento y una novela, donde en unas pesa más la anécdota, pero en otras pesa más la personalidad del personaje, ¿no? Y siendo Sherlock un personaje de ambas instancias, da pie a que se vean estas dos matices, estas dos diferencias. Sherlock también tiene una némesis, que es un genio del mal, también sumamente preparado, que tiene intenciones globalizadoras, es decir, es conquistar al mundo. Con él se muere en alguna ocasión y resucita. Sherlock ha sido muy actualizado. Quisiera aquí hacer un paréntesis para continuar en un momento. Ahorita, esto fue un ejercicio que se hizo desde la literatura clásica. La literatura clásica, hablando de héroes, por ejemplo, quiero concretarme Ulises. Sobre Ulises hubo datos un poco históricos, poemas y épicas, ¿no? La épica Homera, la Odisea, y leyendas que había alrededor. Datos duros, datos literarios y leyendas. ¿Cómo murió Ulises? Ahorita estoy revisando un libro que se llama La muerte de los héroes, y cuando habla de Ulises, el autor relata 3 muertes. Una que murió viejo y en paz en Ítaca. Otro que fue el hijo de Circe, lo mató en un accidente y después se casa con Penélope. Otro más de que Ulises se aburre de gobernar, le deja a Telémaco el reinado, se escapa, rapta a Helena, se la lleva al norte de África y muere de aburrimiento con ella. Del mismo modo, Sherlock, entre estas diferencias, ha sido una figura muy evolucionada. Ya ha sido Doctor House, ya ha sido Elementary, y ya ha sido el actual Sherlock, que también es otro actor inglés que también lo representan. Las últimas 2 series en Amazon y otra en Netflix. Sherlock, inclusive Sherlock, el último Sherlock, el de Robert Downey Jr., hace también una gran diferencia. Es un Sherlock un poco simpático, un poco más fraternal, y no es el antipático, un poco adicto, déspota y discriminador que era el personaje original. El personaje ha evolucionado mucho, como dicen los guionistas, a efecto de salvar al gato, de darle un matiz humano y empatía, que lo haga cercano. Ha sido motivo de muchos cambios a efecto de tener buenos recursos con él. En esa medida, sí, Sherlock Holmes es un personaje más rico que ha dado pie a muchas variantes. Sería. No, muy bien, a mí también. Conan Doyle me gusta más, pero debo aceptar que Poe nada más escribe 3 cuentos. En cambio, no Conan Doyle. Sherlock Holmes tiene una vida mucho más larga, sobrevive a su autor. Todavía hoy se escriben novelas sobre Sherlock Holmes, ¿no? No sé si sepan la anécdota de cuando Conan Doyle mata a Sherlock Holmes y las cartas que recibe en su casa, pero el vínculo con Edgar Allan Poe, ineludible, ¿no? No se puede ocultar. A ver, Iris, hay otras cuestiones que inventa Edgar Allan Poe y que Conan Doyle va a retomar muy bien. Ahorita decía Eli sobre los expedientes secretos X, el amigo, ¿no? Casi quijotesco, ¿no? El amigo que acompaña al héroe, me parece uno de los grandes inventos, que luego se va a perder, luego se recupera, ¿no? Acuérdense de Erto Velascuaran-Chaine y los 3 con los que subarriendan su departamento. Pareciera bueno, no pareciera, es un tópico de la literatura policial. Pero ¿cómo verlo de la escritura, Iris? Porque yo preguntaba en el foro de clases sobre quién era el autor. Muy tramposamente mi pregunta, pero usted que es escritora me gustaría que nos iluminara sobre eso. No, bueno, en realidad en el crimen de Mario Roger dicen que quien envía esos textos es el señor Poe, ¿no? Entonces, de alguna manera, el autor sobre el personaje está dentro de la historia y
como si hubiera conocido al verdadero Dupin, entonces va a relatar la historia. Y lo que hace Conan Doyle es crear un personaje separado de sí mismo para relatar estas historias, ¿no? Entonces, da como un paso adelante, pero también tiene que ver con que a mediados del siglo XIX, pero en ese caso todavía había como una simbiosis entre el narrador o el personaje del narrador y el autor que estaba publicando las historias. Y yo lo que quisiera comentar sobre el asunto de la escritura, hay algo en el primer cuento que a mí me gusta mucho, que es esta comparación que hace Edgar Allan Poe sobre el ajedrez y las damas, que dice que el ajedrez es un juego que es aparentemente profundo, pero solo es complicado, porque son muchos movimientos, muchas figuras que hacen cosas distintas, algo muy profundo. Y en cambio las damas es un solo movimiento, todas las fichas son iguales y eso lo hace aparentemente simple, pero para ganar en las damas necesitas tener una estrategia muchísimo más desarrollada para poder obtener un buen resultado. A mí me parece que eso es algo que le pasa también a la literatura de género, ¿no? En este caso a la policíaca, si vamos a decir que nació, que es desarrollada por estos cuentos de Poe. Lo que él hace es crear como estos movimientos únicos del género, que son el crimen, el investigador y la necesidad de descubrir la verdad, ¿no? O sea, no hay más. Y lo que tú hagas con esos movimientos es lo que le va a dar la riqueza y se vuelve mucho más complicado y mucho más profundo con esos pocos movimientos hacer una buena jugada que con otro tipo de gran literatura que puedes meter absolutamente todos los elementos que quieras y hablar de todos los temas profundos que quieras, pero que es justamente esta complejidad lo que le da la sensación de profundidad. Entonces, yo creo que de alguna manera inventó el género, inventó las claves del género, pero además le dio como la clave para quienes quisieran seguir esta estructura, ¿no? O sea, son pocos movimientos los movimientos que puedes hacer son limitados, pero va a estar ahí toda tu astucia y no solamente la astucia, sino tu capacidad de análisis de estos pocos movimientos poder hacer una buena historia. Entonces, eso lo quería comentar. No, a ver, lo explicaste muy bien y qué bonita analogía entre el ajedrez y las damas y la escritura de género. Nunca había escuchado una así tan precisa y tan bonita a partir de los cuentos. Yo te inventaron el fútbol. Y, por ejemplo, en Italia juegan calcio, el juego renacentista, no fútbol, ¿no? Pero creo que podremos llegar a un acuerdo si como en el fútbol cambiamos invención por reglamentó. Los ingleses reglamentaban el fútbol. Y acá Poe puso los reglamentos de... hace rato hablábamos de todas las hibridaciones que hay en el género policial actual, ¿no? Lo que ha surgido. Digamos, puedes meter más a la olla. Lo que no puede faltar son esos tres ingredientes y hágase bolas escribiendo este cuento policial. Cuando un escritor se propone escribir un cuento policial, tiene que cumplir con esas reglas. A mí en parte, por eso la novela de enigma inglesa y francesa posterior a Poe no me gusta tanto. Hay un truco en lo que hablaba Jorge que Conan Doyle que imita a Poe para hacerlo mejor. Por ejemplo, yo creo que El sabueso de los Baskerville es un caso de recinto cerrado en un lugar abierto, ¿no? Esa imitación al revés. Pero lo que también repitió, y no es fácil, a lo que tú te dices de la escritura policial, los elementos son pocos, eso es escribir muy difícil, la metaficción. El amigo que escribe las aventuras del otro, eso perdió la novela de enigma europea posterior. Entonces es una imitación menor. A mí, comparado ahí,
creo que no imitaron muy bien a Poe en las siguientes imitaciones, aunque intentaron sí cumplir con esas reglas que planteó Poe. Gaby, ¿cómo ves? Seguro vas a estar de acuerdo con Iris, ya te voy conociendo. Y en mi contra. Un poco, pero también estoy de acuerdo contigo en este Ah, caso. O bueno. sea, sí creo sí, bueno, sí, yo sí también, vamos, no, es que no me puedo declarar fan más de Conan Doyle que de Edgar Allan Poe, porque Ah, creo que sí son muy distintos, pues, no, o sea, obviamente Conan Doyle es ya como un experimento que sí funcionó, que vio que funcionó en Edgar Allan Poe, y entonces, vamos, retomar un camino que ha ido funcionando con el tiempo, ¿no? Edgar Allan Poe además es la transición, evidentemente, es una transición entre esta novela gótica, ¿no? Como tú bien has mencionado varias veces, hacia la novela, digamos que ahí el detective se sale un poco de los espacios cerrados hacia vamos, en Conan Doyle ya se va el detective del espacio cerrado a la escena del crimen, aunque con los crímenes de la calle Morgue sí fueron, ¿no? Sí van al espacio. Obviamente ya en Conan Doyle buscan mucho más trabajo en el lugar, ¿no? El trabajo in situ como tal. Yo creo que sí, ciertamente el recurso, por ejemplo, de la metaficción que está presente en el caso de Edgar Allan Poe, se diluye hacia el compañero, el narrador testigo, pues, que es el de Conan Doyle con Watson, ¿no? Y perdón, me está ¿cómo se llama? Desconcentrando un montón el tremendo berrinche con el que estamos lidiando ahorita Ah, aquí. no te Perdón. preocupes. Sí. Eh, vamos, y vamos, de todas formas, sí, como decías justamente tú, también es cosa de verlo y de dimensionarlo en su momento histórico, ¿no? Eh, Te digo, yo no puedo declararme fan de uno o de otro, creo que los dos tienen lo suyo, ¿no? Me siento obviamente atraída mucho por Poe. Yo la verdad, confieso, he leído mucho menos a Conan Doyle que lo que ha leído, por ejemplo, Jorge, ¿no? Pero, vamos, pues sí, creo que te digo, no podría uno declararse fan a favor de uno en contra del otro, definitivamente. Ah, de nuevo para meter cizaña y tener acá polémica, no te creas. O sea, sí me gusta más Conan Doyle, pero claro que Poe es. No voy a decir que es un mal escritor. Javier. Es que como que uno es más intuitivo, ¿no? En el caso de Poe es más intuitivo, por eso yo creo que lo relacionaba Jorge, según mi parecer, al decir que establece una poética, y lo que nos decía Iris, que bueno, que a mí se me hace muy atinado este comentario, pero yo en ese sentido no estoy tan de acuerdo. A mí no me gusta mucho Conan porque es como muy didáctico. Va llevando al lector, sí, pero como muy didáctico. Y en el caso de tal vez por la estructura del cuento, en el caso de Poe, te lleva a un descubrimiento que tú mismo lo reflexionas como una intuición. En eso, pues, yo estoy más con Poe que con Conan. Porque no me gusta mucho esa forma tan didáctica inglesa, además, ¿no? Que tiene que ver mucho con la novela inglesa, que es como muy didáctica para con el lector. Gracias. No, muy bien. Bueno, la verdad es que cada quien tiene sus gustos y sus afinidades, ¿no? Eh, y creo que lo que mencionas del didactismo es un buen punto. El público para el que fueron escritos estos cuentos. Esa es una, yo creo, una de las grandes diferencias entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, ahorita ustedes me dirán, Jorge, te toca participar. ¿Qué nos quieres comentar?
Bueno, si no es lo que regresa Jorge. Ya me escuchan, ¿verdad? Ahí estás, sí. Ya me escuchan, sí, ya. Ya. Sí, pues ciertamente hay relaciones y diferencias entre estos dos personajes. Y sí, si nos vamos a un análisis un poco más estricto, vemos distintas sensibilidades. La verdad es que creo que es un poco menos evidente en Dupin, porque precisamente se trata de tres cuentos distintos. Son tres historias donde el peso la llevan las historias más que los personajes, por lo que los rasgos que podemos apreciar de Dupin pues no son muy detallados como pudiera realizarse si en lugar de cuentos se hubieran escrito unas novelas. Sin embargo, su aportación es de literario, pues a partir de ese momento y de muchas maneras se crea una forma de escribir, además por un autor de gran relevancia como Allan Poe. Y si bien uno de los personajes que creó no fue tan desarrollado y quizás tan trascendente como lo es Holmes, sí es un escritor más importante que Conan Doyle. Allan Poe considero que es un escritor aún más importante que Conan Doyle por las bases que creó no solamente en este género, sino en otros más. Por supuesto que si hablamos de preferencias, yo prefiero uno sobre otro, pero no puedo negar la grandeza que es la novela de detectives de Allan Poe y los personajes que ha creado. ¿Y cuál de los tres cuentos te gusta más de Poe? Si te tuvieras que elegir uno. A mí me gusta el doble asesinato de la calle Morgue, el primero, que establece una metodología y todo lo demás, aunque reconozco que el tercero, que la carta robada, efectivamente ya abunda sobre cuestiones que no son meramente accidentes. El accidente que pasa con el gorila que quería rasurar a la persona, ¿no? Quería usar la navaja. Un accidente al final del día, terrible accidente. En la carta robada ya tiene el matiz que habla precisamente del mal, de una intención dolosa de hacer daño de manera descarada y con mucha astucia, pero no la suficiente como dice, llegamos, hacemos nuestro trabajo y vaciamos todos los cajones. Todo buen trabajo debe vaciar cajones, pero no la encontramos. Sería eso. Muy bien. Ya me estás abandonando con Conan Doyle, pero está bien, lo acepto. Iris, ¿a ti cuál es el cuento que más te gusta de los tres? Ay, fíjate que a mí me gusta más los crímenes. O sea, también creo que ahí es como donde se establece todo, pero que necesitas leer los tres para que el género se establezca, ¿no? Porque como que ahí es nada más el asunto del detective, pero al final, como bien decías, más que un crimen es un accidente. O sea, porque ni siquiera hay un ser humano, o sea, no hay un delito como tal, ¿no? Porque pues, incluso el marinero que trajo al orangután después lo captura y lo vende y no hay bronca, ¿no? O sea, fue un desafortunado accidente que hay. Creo que no hubiera sido posible hacer como esta amalgama de la personalidad del detective, que es lo que se presenta en la primera. Es un asesinato doloso y que además hay un intento de encubrimiento, ¿no? Porque eso es lo que tiene en el asesinato de Mary Royal, es un hombre que asesina y que después intenta desviar la atención haciendo creer que se trató de una pandilla, cuando en realidad fue un crimen pasional, ¿no? Entonces, es cuando
cuando este delito tiene implicaciones sociales, porque el robo está siendo utilizado para obtener poder político, es en el tercero. Entonces, si no existiera el tercer cuento, no habríamos visto cómo este personaje se utiliza este mismo sistema para ayudar en algo más que digamos, el caso concreto que no afecta a nadie, ¿no? Porque incluso en el tercer cuento él se declara partidario de la persona que está siendo extorsionada políticamente, y es también en este cuento donde se profesionaliza, donde a pesar de que es partidario, no regresa la carta hasta que el comandante, el policía le dice, ok, te voy a dar 50,000 francos, ¿no? Es decir, vas a recibir un pago por la consulta que te estoy haciendo. Entonces, me parece que aunque son tres historias distintas, se necesitan una a la otra para poder construir el género. Muy bien. Bueno, pues según tu visión, lo que habías planteado, Iris, pues tendríamos que decir entonces que al principio presenta al juego de damas y posteriormente evoluciona hasta convertirse en un juego de ajedrez, porque ya son astucia contra astucia, ¿no? Primero la intuición hasta que se va construyendo en un total y absoluto juego de astucias donde, bueno, evidentemente sale ganando el detective, pero pues sí, es un juego de intelecto. Y ahorita pensaba en otra cosa, porque cuando decía eso es la parte de didáctica, conocí a un maestro de matemáticas que enseñaba matemáticas, principalmente el razonamiento, ¿no? Lógico-matemático, a partir del Doctor House, la serie del Doctor House. Entonces, ahora que lo retoma, que lo que menciona Jorge, pues sí ya es un trabajo como más deductivo, y pues sí llama la atención. Yo creo que ahorita que lo reflexiono no se contraponen, tiene que ver con distintas sensibilidades, tanto Poe como Conan, pero también tiene que ver con Sí, lo que pasa es que no se convierte en un juego de ajedrez. O sea, justamente lo que dice Poe en su primer cuento es que cuando parece que el ajedrez es más profundo, parece que el ajedrez es un juego de intelecto. De hecho, él habla de la matemática, y en el tercer cuento es cuando mencionan los matemáticos, y dice que parece que los matemáticos manejan mejor la lógica. O sea, es una cuestión de apariencias. En realidad, las damas es más complejo justo porque no puedes hacer muchos movimientos. Entonces, no es un juego, sigue siendo un juego de damas. Solamente que está el enfrentamiento con alguien que es igual de apto para ese juego de damas, ¿no? Y no es un razonamiento matemático, porque él decía, de hecho, este personaje, el político que roba la carta, es matemático, pero es poeta. Y él dice, si solo fuera matemático, no sería capaz de ver más allá de lo lógico. O sea, pues lo más lógico es que ocultes la carta donde nadie la vea. Se necesita ser poeta para ocultar la carta donde todo el mundo la puede ver, ¿no? Porque sabes que así no la van a encontrar. Entonces, justo el planteamiento de Poe es que no basta la matemática, se tiene que hacer poesía, y con estos pocos movimientos tienes que ser capaz de confrontarte con el otro, ¿no? O sea, porque al final de cuentas oculto la carta, ¿dónde la oculto? Donde todo el mundo lo vea, pues todo el mundo la va a buscar donde nadie la ve, ¿no? Entonces necesita alguien que piense como él para poder deducir dónde la pudo haber ocultado. Entonces, eso. Yo creo que ahí está parte del encanto, porque no es nada más matemática como dices, sino también habla de lo poético. Y hace rato hablaban del aristócrata, ¿no? Sitiado por la ciudad.
Y bueno, no soy yo, es Walter Benjamin en las Iluminaciones 3, si no mal recuerdo, donde él más bien piensa, o hace la analogía, que el caballero Dupin es el poeta errante de las flores del mal, que de pronto se enfrenta a un crimen, aunque en las flores del mal hay ciertamente el verso de los vinos, hay uno de los asesinos. Entonces, es más complejo este detective que no es solamente matemático, sino también poeta, ¿no? Y en realidad son los dos extremos del lenguaje. Eso lo vuelve mucho más complicado. Y bueno, el personaje como tal, mucho más complicado y en 3 cuentos está cañón. Gaby, ¿tú qué opinas? Yo creo que estoy de acuerdo con Iris en que justamente los 3 cuentos los necesitas, ¿no? O sea, para poder Ah, ver al personaje. Quizá de cierta manera, vamos, podría, no sé, digo, necesitaríamos revivir a Poe, ¿no? Para saber su opinión, pero tengo la impresión, por ejemplo, de que se dio cuenta de repente que Dupin podía ser un personaje que evolucionara y por eso lo retoma, ¿no? Sea, por eso ujú. ve que puede funcionar. Digo, es algo que pasa mucho pues, con todos los escritores que escriben series, ¿no? O sea, vean a cualquier escritor así de repente, funcionó su libro y entonces continúa con los personajes. Y vamos, pasó justo lo que mencionaban con Conan Doyle, ¿no? Que mata a Sherlock Holmes y por supuesto lo tiene que revivir porque pues todo el mundo quería seguir oyendo de él, bueno, leyendo de él, ¿no? Y creo que en el caso de Poe pasa algo parecido, ¿no? Es un personaje que puede funcionar y en el hecho de que funciona es por lo que justamente es un personaje que continúa, que se continúa después en la tradición ya del detective como tal, ¿no? Y de si vamos a cuál cuento es el que me gusta más, pues creo que yo también me quedaría con los crímenes. O sea, a mí no me termina de reencantar la idea del chango, pues, del orangután, pero sí me parece que es como en el que mejor establece la forma de deducirlo, ¿no? Que los otros dos. A mí lo del chango, la verdad, hablaré como lector, ¿no? Es el club de lectura. A mí lo del chango me desilusiona, la verdad. Entonces, mi favorito es El crimen de Marie Roget. Aunque tampoco tenga un final, es el que me parece mejor. Am, ahora, dime. Pero es que tiene final. Si tiene final, el de Marie, el que no tiene final es el caso de Mari. A yo me Porque refería justo que lo el de que Marie dices Roget quede es el mismo. inconcluso. ¿Cómo? A eso me refería que el de Marie Roget quede inconcluso, no aparece. Pero es que, o sea, en la historia él concluye que efectivamente fue el marino, y que si se buscara el paralelismo con el caso real que ocurrió en Nueva York y no con este otro caso que él vio con Dupin en París, tal vez se podría encontrar una solución semejante. O sea, no se atreve a decir que es el mismo caso, ¿no? Y de hecho, Dupin empieza a investigar porque hay una recompensa muy grande, ¿no? Por eso decía yo lo de cómo se va profesionalizando. Ah, por O eso, sea, el por primero eso es lo mi hace primero favorito. el entonces se concluye que es el marido. Sí, pero no lo agarran. O sea, lo que dice es que, o sea, no te dice que lo agarran, dice que no me acuerdo, el gendarme cumplió con lo que tenía que hacer, ¿no? Ujú. O sea, no te dice cómo lo agarran, pero te da a entender que lo agarran. Porque lo que dice, si se siguiera esta misma lógica de pensamientos, pensando que son dos historias tan paralelas, tal vez en el caso de Nueva York se podría tener una solución como se tuvo allá. Entonces, creo que no es explícito, pero sí hay una solución que no nos platica. Yo creo De que hecho, hay una parte que es una una nota solución del editor literaria. que dice... ¿Mm? Sí, creo que hay una solución literaria, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó? Te interrumpí, Iris. Perdón.
No, ya, o sea, ya era todo lo que tenía que decir, más bien yo estoy interrumpiendo. Ah, no, ¿cómo crees? Bueno, a ver, hay otro punto, igual ya será como el de los para ir cerrando, que me parece importante. Cierto, hablábamos del esquema, ¿no? Del amigo y el detective. Después de Poe aparece, por ejemplo, Gaboriau. En la primera historia, Lecoq, que está hecho a imagen y semejanza de Vidocq, el que hace rato mencionabas, es un personaje secundario, digamos, y él se usurpa el poder, ¿no? Y las siguientes novelas se convierten en las novelas de Lecoq. No creo que eso le quite mérito ni nada, pero creo que luego sí somos injustos con el personaje secundario. En mis clases de la universidad les suelo preguntar a los alumnos cuál es su personaje secundario favorito, porque el principal todos lo agarran, ¿no? Pero el secundario favorito. Acá, no sé, para terminar me gustaría pistas de por dónde va la onda, pero esa es una gran invención de Poe. Luego la luminosidad de Dupin nos hace que nos olvidemos del amigo. El amigo, ¿qué tal? ¿Qué opinan de él? Jorge, te toca según el orden en el que vamos platicando. Muy leal, es muy neutro, o sea, digamos, si fuera un asunto de guión, sería un asunto muy neutro, muy de seguidor, muy de comparsa. No tiene una vida, no tiene una historia. En el primer cuento de Sherlock Holmes, curiosamente empiezan contando la vida, bueno, es que como lo narra Watson, empiezan narrando su vida. Médico militar, incursiones en la India, lesionado en la India, se va a otra expedición, lesionado, se regresa indemnizado a Londres y necesita un roomie y ahí conoce a Sherlock Holmes. Pone en contexto al narrador y todo su bagaje de vida, su perspectiva, que nos va a contar las historias de un ser extraordinario capaz de deducir. En este caso, no, solo es compañía, solamente es un testigo, un narrador testigo literal que además tiene un, una cualidad, un espacio para ser también personaje. Y financia el asunto, ¿no? Entonces, sí, en esa medida es muy desconocido, es como un narrador omnisciente está presente, bueno, más bien como un narrador testigo, está presente, no lo conocemos, no fraternizamos con él, no empatizamos con él. Y por lo tanto, tampoco me digo de ningún modo, o sea, pues es una persona interesante, pero no es alguien que me obligue a reflexionar sobre él. Y mi personaje secundario favorito en estos términos, pues sigue siendo Watson. Sí, lo termina mucho mejor Conan Doyle. Bueno, ahorita regresamos contigo para cerrar el club. A ver, tú, Iris, hace rato ya habías iniciado con ese punto del narrador amigo. Sí, pues mira, ahí yo creo que lo que hace Conan Doyle es que todo lo que fue descubriendo Poe en el camino, él lo agarra desde el principio y lo aplica. Es decir, ya se sabe los movimientos. De alguna manera Edgar Allan Poe dijo, a ver, vamos a jugar damas, entonces nomás tenemos estos movimientos y le podemos hacer así y así ganamos, ¿no? Porque ganó. Pero lo que hizo Conan Doyle es que dijo, mira, así está la partida, entonces yo desde el principio ya sé para dónde voy. Porque por ejemplo, Allan Poe es hasta el tercer cuento donde menciona exactamente dónde vive, ¿no? Lo de el número 33. Y es como si Conan Doyle empezara con todo lo que ya se descubrió al final, ¿no? Es decir, presenta al narrador, lo construye bien, le pone un lugar, o sea, lo hace como mucho más tangible. Entonces es retomar todos los aciertos de Edgar Allan Poe. Por eso sí es, o sea, si lo pensamos como historias, están mejor construidas, pero porque ya sabía qué hacer, ¿no?
Entonces retomó todo lo que le salió bien a Edgar Allan Poe y dijo, ah, mira, por aquí es, ¿no? Y tan cierto que hasta se sigue escribiendo sobre estos personajes. Entonces, por eso sí es mejor Watson, pero porque está tan identificado Edgar Allan Poe con su personaje narrador que siente que no necesita describirlo. Y entonces voy a, les voy a contar con el roomie con el que coincidí, ¿no? Entonces regresa a Nueva York y empieza a contar las historias que vivió allá con Entonces por eso siente que no hay la necesidad de describirlo. Lo que hace Conan Doyle es decir, bueno, yo voy a hacer este personaje, pero también es médico como él, es decir, hay mucho de Conan Doyle en Watson, ¿no? Entonces, pero sí hace esta separación del narrador con el autor, que ese es un acierto. Eso, digamos, si tuviéramos que decir qué le aportó Conan Doyle a eso, además de la cuestión de la ciencia, fue separar. Sí, Javier. Mira, me voy a adelantar un poco porque pensaba un poco en la novela romántica que habla del yo, el yo, el yo, y después la novela gótica que es así en tercera persona, este narrador omnisciente que está en todos lados, y en el caso de Poe tiene que ser efectivamente, en eso sí difiere un poco de Jorge, que el propio personaje que está narrando es uno mismo, es como, ahí es, tú eres el que estás como observando, estás siendo testigo de lo que está ocurriendo. Ese es creo un acierto de Poe, y ya posteriormente con Conan, pues ya se crea ese personaje testigo narrador, desde el punto de vista de la narrativa, ¿no? Que se está haciendo de las historias. De estas, de la narración. Sí, yo creo que si me preguntara cuál es el mayor mérito de Poe, ahorita lo acaban de describir, que no se hizo a él personaje protagonista, sino que se hizo al amigo. Ese es un truco literario que no es fácil que hubiera, no es fácil que se haga. Y sí, luego Conan Doyle es, tomo estas son las reglas del juego, pues vamos a jugar, pero ya tiene todo el esquema. Gaby, ¿tampoco vamos a estar de acuerdo en esto? Oye, al otro día cuando presentamos el club y que alguien me decía que no hiciéramos de la lectura una cuestión teórica, los dos, tú y yo, Gabriel, respingamos un poquito porque es así de, oigan, si los críticos somos primero que nada lectores y lectores por placer, ¿no? Entonces sí tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas. Yo, vamos, pues sí, o sea, si vamos a la cuestión de los narradores, del narrador, digamos, narrador figura literaria, pues, sí, yo creo que efectivamente el gran mérito de Poe es justamente no hacerse el protagonista, como dices tú justamente, ¿no? O sea, él no es el que, vamos, es el testigo, pero incluso, fíjate, ahorita estoy así como de atentada a regresar, porque tengo hasta la pestaña abierta del cuento, ¿no? A regresar porque tengo la impresión que incluso en estas primeras partes en las que dice, después de haber publicado el relato de los crímenes de la calle Morgue, no sé qué, que regresa en el misterio de Mary Rogers, tengo la impresión que incluso es como si él narrara a otra persona aparte, ¿no? O sea, si apareciera Edgar Allan Poe voz y que, vamos, en la metaficción es como esa es la trampa, ¿no? O sea, es como si construyera, más bien como si Edgar Allan Poe hiciera un personaje Edgar Allan Poe, que es el que habla primero en estas partes en las que dice yo publiqué este relato, no sé qué, pero no es Edgar Allan Poe persona humana, pues, sino Edgar Allan Poe narrador, personaje de cierta manera, ¿no? Entonces, es como estos juegos, vamos, del juego pues de la metaficción, ¿no? En el que el autor hace
Y vamos, estos son cosas que vamos, ahora está muy de moda la autoficción y la metaficción de un tiempo para acá, y se ha vuelto a escribir mucho de esa manera, pero es algo que en esa época pues no era lo común, o sea, lo común era un narrador en tercera persona, ¿no? En algunos casos en primera también, y claro, este tipo de narrador testigo, pues sí sacaba de onda, entonces era así como de, pues es que eso es lo que pasó, o sea, además hablábamos el otro día en la cuestión de que, o sea, al final de cuentas la novela de detectives y vamos, en realidad más bien la narración de crímenes siempre ha estado ahí porque pues, el morbo es el morbo, ¿no? O sea, y el morbo ha sido, existe desde que existe el ser humano, ¿no? Entonces, claro, al presentarle al lector algo que en apariencia alguien vivió, pues por supuesto que llama más la atención y te hace el pacto de verosimilitud es inmediato, pues, ¿no? O sea, es así de, pues claro, si lo vivió, ¿por qué no se lo voy a creer? Yo sé que lo vio, no sé, yo sé que sabe qué pasó, o sea, él sí tiene la razón, entonces ahí está el lector, claro, esperando conocer la verdad, digamos, ¿no? Sí, yo creo que es el gran truco. Esto de que se inventó, reglamentó, el gran truco es, y es de un gran escritor, ¿no? No estoy descubriendo el hilo negro, pero a lo que se refiere es de las damas con pocos elementos contar, porque el morbo mueve, pero no basta la anécdota, sino saber contar. Yo creo que es el gran artilugio de Poe. Y el amigo, aparte creo que también inventa esto de ante la luminosidad del personaje principal, el otro, Várquez de Parga dice que se hace el tonto. Los dos, el amigo anónimo y luego con Watson, que se hacen el tonto porque van a darle luminosidad a su personaje. Y me acuerdo en los crímenes de la calle Morre cuando ven la mano en la ventana y el amigo dice, ah, no es una mano humana, ¿no? Aludiendo al tópico sobrenatural. Bueno, eso es, lo diríamos de manera coloquial, se la deja de pechito en el área chica al detective. Entre más en pequeño es el narrador testigo, más crece el personaje principal. Eso es otro de una última ronda para terminar nuestra primera sesión del club de lectura. Jorge, ¿a qué conclusiones llegas o un último comentario que nos quieras compartir? Bien, evidentemente este es el primer paso de todo lo que va a ser nuestro esfuerzo y todo lo que se va a derivar. Este modelo continúa exitosamente, libros muy leídos. Agatha Christie, su personaje, tiene una de las novelas, es una de las escritoras más leídas del mundo. Pero después veremos que tiene una derivación en la novela norteamericana donde el personaje ya no es culto, ya no es ya es una persona del bajo mundo que comprende estos códigos y que da otro estereotipo. Sin embargo, sigue siendo el mismo propósito. Me parece que es Van, como fundador de esta mecánica, y evidentemente Sherlock Holmes y los que sigan. Me parece que es importante y lo vamos a seguir viendo en el transcurso de los comentarios y de estas sesiones. Sería todo. Bueno, muchas gracias Jorge por acompañarnos y compartir la lectura y como decía Gaby, el placer por leer estos textos morbosos de asesinatos. Javier, ya que regresaste, estamos en la última ronda. ¿Algo que quieras concluir o que se haya quedado en el tintero para concluir? Bueno, la verdad es que yo quiero ser honesto, como que me dan ganas de volverlo a leer desde esta perspectiva que ustedes la amplían. Sí, bueno, entre todos. Mirada lectora, creo que eso es lo que concluyo, que es muy importante este intercambio de lecturas,
porque al final de cuentas son otras miradas que uno no alcanza a ver. Ahora sí que vamos a jugarle al detective y vamos a leer un poco nuevamente los cuentos, nuevamente a Conan, para descubrir esos planteamientos que recién escucho. Gracias. No, muchas gracias también a ti por haber estado en esta para que participáramos. Entre más lecturas tengamos, entre más perspectivas tengamos, pues todos aprendemos mucho más. Iris, para acabarnos de pelear. No, no es pleito. Bueno, yo nada más quiero leer porque no sé si le de los policías a los jugadores de ajedrez y las habilidades detectivescas a las del jugador de damas, que es lo que comentó Elizabeth Rosas Reyes Ríos. Creo que sí, o sea, que el asunto es como aprender a leer también estas historias con esa mirada de lo verdaderamente profundo, ¿no? La apariencia de profundidad, porque a veces yo siento que se desprecia un poquito el género policíaco por algunos lectores porque es aparentemente muy simple. Y yo creo que a veces es en esa simpleza donde podemos encontrar como la verdadera esencia de lo humano, cómo funcionamos en estos casos de crímenes que al final de cuentas es en estas circunstancias donde nos damos cuenta de qué estamos hechos. Entonces, también se trata de platicar acerca de eso. Creo que el club de lectura tiene esa intención, que podamos hablar de estas cosas que nos atraen a todos, que también nos preocupan, y decir lo que pensamos a partir de cómo se construyen estos personajes. Creo que la lectura nos da eso, entender al personaje, nos ayuda a entendernos a nosotros, a entender a los demás, y bueno, nada más sería la invitación a que nos acompañen en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Siri. Al final no acabamos peleados. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Leer los cuentos es leernos a nosotros mismos. Total. Gaby. Yo pues quiero aprovechar también para invitarlos a la siguiente sesión que estaremos leyendo a otro detective muy clásico, pero no tan clásicos, digamos, clásicos en la estructura, por así llamarlas, que será Curvas Peligrosas de Susana Hernández, una escritora española, muy contemporánea, ¿no? Tienen un buen rato para leer, es una buena lectura para ahora estas fechas decembrinas, para que el 25 y el 25 y el 1 de enero terminen de leer ese libro, unas 6 horas de lectura terminan sin problema, vamos, creo que será interesante justamente ver cómo este esquema del personaje de la deducción va mejorando, o va más bien no mejorando, sino evolucionando hasta estas épocas, ¿no? Que veremos en esta otra novela de Susana Hernández. Pues invitarlos a todos para que nos veamos no me acuerdo qué fecha es exactamente, en enero, pero bueno, en enero estaremos por allí viéndolos y les estaremos haciendo el recordatorio vía la página del club. Pero es el segundo sábado de cada mes. Sí. Exacto, el segundo sábado. 9 de enero, sí. Bueno, yo no me acordaba, pero sí, el segundo sábado de cada mes. Nos vemos el 9 de enero a las 6 de la tarde. Publicaremos el enlace acá a Google Meet. Yo creo que un poco antes para que les dé tiempo de entrar. Y pues sin pena los esperamos acá. Yo quisiera enfatizar eso. Todos somos lectores de ese tipo de novelas, nos encanta, es un placer, a veces un placer culpable, ¿no? En otras ocasiones no. Y bueno, para finalizar, yo quisiera refrendar un poco lo que dijo Iris. La literatura de género, el que sea, novela rosa, novela de aventuras, novela policial, consiste en plantear unas reglas. No se pueden violar esas reglas. Son básicas, son pocas, como en el juego de damas, no se pueden romper. Ahora, eso exige del escritor
la idea de las múltiples variaciones, no de la invención. Me parece a mí que lo de novedoso, inventado, está sobreestimado, sino más bien las múltiples variaciones, que era lo que decía Gaby al final. Ahora vamos a ver una de esas tantas variaciones, ¿no? Sobre un mismo tipo, de las múltiples variaciones, una de esas variaciones. Por eso era esencial que iniciáramos con Poe. Y bueno, nos vemos en un mes. Muchas gracias por habernos visto y ya anímense a participar. Nos vemos. Un saludo a todos. Bye.